Con mucha alegría estamos recibiendo al profe Carlos De Masi, docente, historiador, magíster en Ciencias Humanas. Acaba de retirarse del IPA, ahora vamos a ver los pormenores. Ya lo dije muchas veces esta mañana, fue homenajeado, despedido por muchos alumnos de distintas generaciones. Incluso hay un video que se hizo viral que muestra ese acontecimiento. Hace pocos días también escribí un artículo, fue publicado en La Diaria, ¿no es cierto? Sí. A mí aún así me llegó por distintos lados, no solo por La Diaria, que la recibo todos los días. ¿Qué hay de nuevo en Cabildo Abierto? A mí me gustaría, Carlos, que de algún modo abordáramos ambos acontecimientos. Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé cómo se unen los dos acontecimientos. No. Definitivamente quizás ni siquiera las podamos unir, pero en todo caso, contame, ¿ya dejás de dar clase en el IPA entonces? Sí, ya dejo de dar clase regularmente en el IPA y en la facultad. Sí. Sigo trabajando el ahí. El video aludía al IPA, ¿no? Exactamente. Eso fue en el IPA. En realidad el video tiene un error que quiero aprovechar a corregir. A ver. No fue mi última clase, fue mi penúltima. Con ese grupo sí era la última clase. No sabés lo que va a ser el video de la última. No, ya la última ya pasó. Ya está, hay una foto auténtica de la verdadera última clase de Masi. No, fue un momento muy emotivo, muy choqueante, porque además me reencontraba con alguien que... Eso, porque vinieron alumnos de diversas generaciones, claro, ¿no? Venía y me decía, yo fui alumno tuyo en el año 79, en el colegio seminario, fuimos alumnos, yo estaba en el grupo de fulano y mengano, en el año 79, 80, ¿viste? Gente que además había dejado de ver, que me tenía que decir el apellido y me costaba un poco, ¿viste? Obvio. Situar ese rostro con aquel recuerdo. ¿Alguna vez hiciste el ejercicio de contar cuántos alumnos pasaron por No, pero fíjate que hubo una época en la que yo tuve como 60 horas de clase, entonces tenía como 7 u 8 grupos a lo largo de la semana, con 25 o 30 alumnos cada uno, durante varios años. Eso, no sé, deben ser varios miles. A esta altura deben ser Pará, y hagamos una recorrida. ¿Has dado clase en qué ámbito? ¿Secundaria? Sí, a ver, en ámbito privado al principio, porque trabajé un poco en secundaria, terminé la práctica del IPA, hice alguna suplencia, etcétera, y después quedé excluido de secundaria año 76. Desde el 76, yo me recibí en el 75, del 76 en adelante quedé fuera de secundaria. Ajá, pero eso en el marco de la dictadura, digamos, que entendió que vos eras un docente peligroso, no sé cuál era. Por alguna razón, digamos, que vine a descubrirlo mucho después, pero tampoco me quedó muy claro. Y ahí pude empezar a dar clase en colegios privados. Entonces estuve en el Misericordista. Ayúdame a entender algo sobre el cual, de paso, tengo una duda histórica. Vale. ¿Cuál era la reacción de los colegios, porque vos no fuiste el único caso, ¿no es cierto? Y creo que hubo docentes que no pudieron dar clase en ningún lado, me parece también, ¿no? Sí. Pero tampoco sos el único que, inhibido, prohibido, censurado, destituido, no sé cuál es el término, no podías dar en el ámbito público y sin embargo sí fuiste contratado en el ámbito privado. El que te contrataba en el ámbito privado, ¿era sabedor de tus, entre comillas, peligrosos antecedentes? Bueno, y otra cosa, sí. ¿No corría riesgo esa institución en contratar a alguien peligroso para los tiranos? Bueno, primero, sí, normalmente uno tenía que aclararle, decir, mire que yo no tengo horas en secundaria, con eso alcanzaba. Bien. Con decirle eso ya era suficiente. Ahora, algunos colegios, digamos, aprovecharon esa circunstancia para hacer una zafra de docentes excluidos, digamos. Es decir, por ejemplo, en el colegio seminario estaba, para coordinar la sala de profesores de historia, la profesora que había sido mi profesora de didáctica en el IPA, que es la fundadora de la didáctica de la historia, ¿no? La señora Artucio, un personaje así, para que los que fuimos sus alumnos, una referencia. Y ella había sido excluida de la enseñanza, jubilada de apuro, así obligatoriamente. Entonces, bueno, el colegio seminario, los jesuitas la contrataron. Y entonces, con ese contrato, ella trabajaba allí en ese colegio. Fíjate, la mejor profesora de historia del Uruguay, sin duda, estaba trabajando en ese colegio aprovechando esas circunstancias. En otros colegios te decían, no, entonces acá no tenemos horas para usted. Después que le decías eso, decía, no, se acabó. Sí. Pero en general, digamos, los otros colegios decían, bueno, vamos a aprovechar, tenemos la posibilidad de contratar un docente capacitado, qué sé yo, y si venía, cosa que todos, durante muchos años yo miraba con mucha angustia, todos los meses venía un repartido de enseñanza secundaria con la lista de los profesores a los cuales no se les podía dar horas. Y todos los meses era una lista diferente. Entonces, en ese, así, uno miraba el momento en el cual podía venir el secretario y decir, con la lista adelante, decir, mirá que apareció tu nombre. O algunos secretario del colegio privado. Del colegio privado. Claro, el colegio privado,
que tuvieras esa lista, se quedabas veía la obligación de sí, sacarte, sí, porque corría riesgos el propio colegio, ¿no? Perdía la habilitación, claro. Entonces ahí, digamos, había un momento bastante complicado y bueno, fue muy emocionante, te voy a decir, esos momentos en los cuales llegaba la lista y uno no sabía si su nombre estaba, veía que de algunos colegas sí estaba el nombre. Bien, entonces vos estuviste en el seminario. Estuve en el Misericordista del Cerrito de la Victoria. Sí, en la calle San Martín. Exacto. Claro. ¿Sabés quién me conectó con ese colegio? Lincoln Maistegui, al cual yo conocía, el querido Lincoln Maistegui. De Ascripto lo había conocido en el Liceo 26, cuando yo tuve alguna suplencia allí antes de eso, me llamó y me dijo, mirá, hay unas obras así, esa. Digo, pero Lincoln, vos sabés mi situación, vos anda tranquilo. O sea, se ve que ya había hablado. Sí. Estamos hablando de qué año. Y año 76, 77. Lincoln después se va a Europa, ¿verdad? Lincoln se fue a Europa medio escapado, cuenta en un artículo. Creo que, me parece que creo que a fin de ese año se fue. Creo que se va socialista y vuelve siendo blanco, que era de su origen, ¿no? O algo así, claro, ¿no? Porque yo fui muy amigo de Lincoln y siempre me contaba toda esa... Él era Maistegui Casas Araujo y era descendiente de aquel Casas Araujo, que era un blanco de Cerro Largo muy, muy peleador. Entonces él, al final, esas raíces lo reclamaron. Creo que en el exilio además se vinculó con Ferreira, quedó fascinado con la figura de Wilson. Bueno, entonces, a propósito de lo que hablábamos recién, claro, era bravo no quedarse fascinado. Bueno, ¿no? Ahí está, es impresionante. Vos sabés que, viste, como historiador uno siempre toma distancia de las figuras políticas y los mira los claroscuros, ¿no? Qué cosa tuvo positiva, qué cosa tuvo negativa, eso. Pero es muy difícil encontrarle a la actuación de Ferreira en el exilio alguna cosa que uno diga, acá podría haber hecho las cosas mejor. Es decir, porque en realidad uno lo ve a Ferreira en el exilio y dice, la flauta, ¿cómo trabajó este tipo y qué ayuda le dio, digamos, al país en ese momento estrictamente, fuera del país? Mantuvo el exilio galvanizado, organizado, atento, coherente, pudo entrar a lugares donde nadie más podía entrar. Entró al Congreso de los Estados Unidos, claro, dejó a la dictadura repegada en el Congreso de Estados Unidos. Claro. Estaba en Inglaterra, andaba... Y convengamos dos cosas. Uruguay no era el país más importante del planeta, no lo era, no lo es, no lo será. Exacto. Digo, de paso, es bueno que lo recordemos, ¿no? Después del caso Chile, Uruguay no entraba en la agenda, después de todo lo que pasó en Santiago, no. Claro. Y además tampoco era el único caso donde había quiebres institucionales. Por eso te decía, más dramático el caso de Allende, que era un presidente elegido. Decía, bueno, en el caso del Uruguay, muestra el dictador militar en Uruguay, mostraba a Bordaberry, mostraba a Patricio Méndez, ¿cómo es? Sí, y ese es el dictador en Uruguay, por favor. Ni pinta dictador. Exacto, comparado con Pinochet, claro, que es un oficial de la Gestapo, la flauta, eso es un dictador para mostrar en el exterior. Pero sin embargo Ferreira pudo, digamos, coordinar mucho de esa acción. Las redes de derechos humanos también trabajaron mucho. Juan Raúl en una ONG de derechos humanos también fue impresionante, porque en aquella época de logística tan compleja él lograba aprovechar toda esa red para mandar comunicaciones a todos los grupos de uruguayos. Fíjate que en una época donde obviamente las comunicaciones eran de otra naturaleza. Eran de otra naturaleza. Fíjate que se coordinaban acciones de uruguayos para protestar con la dictadura en dos continentes, ¿viste? En América y en Europa, el mismo día, atácate, en ciudades, yo qué sé, en Oslo, en Ámsterdam, en París, en México, en Caracas, todo el mismo día. Bueno, eso lleva mucho trabajo de coordinación. Y además, también otra cosa, nosotros tenemos algunos archivos que hemos podido mirar, que archivos particulares de gente que estaba en el exilio, también cómo transaban sus diferencias, ¿no? Cómo en ese sentido la figura de Wilson representaba en cierta medida un elemento moderador y facilitador de acercar diferencias, porque todos los exilios tienen muchas cosas que reprocharse entre sí, ¿no? Acá claro, Uruguay Montevideo fue ciudad de exiliados y siempre hubo conflictos. Esto último que acabas de decir, con una mirada política, ni siquiera se necesita gran profundidad para advertirlo, provocaba también el odio que la dictadura le tuvo a Wilson, porque de verdad se transformaba en un adversario de fuste, porque justamente venía de alguien que objetivamente era un moderado, ¿no es cierto? Claro, porque digamos, los foráneos, los antisistemas, los que no creen en la democracia, bueno, esos que patalen contra vos, hasta si querés, hasta te da cartel, ¿verdad? te sacás dique. Ahora que estuviera Wilson, y por eso también hay que decirlo, ¿no? Que Wilson estuviera con esos, también generó tanto desconcierto, aún entre correligionarios de él, ¿no? Sí, acá dentro del país eso generó varios problemas. Pero vos fijate, Wilson Ferreira en el Congreso de los Estados Unidos, un católico practicante de comunión frecuente,
digamos, colono de la frontera, que eso en Estados Unidos quiere decir algo, ¿no? Es decir, porque yo lo ponía como un pionero conquistador. Claro. Tiene una estancia en Rocha, uno dice, bueno, pero en Estados Unidos que hable Ferreira, un tipo que nunca tocó un arma, nunca aceptó que lo retaran a duelo, los descartaba, los echaba al diablo, decía yo soy católico, ¿no? Una cosa payasada. Es decir, un individuo absolutamente ajeno a la violencia que denuncie el régimen uruguayo en las condiciones que es una maravilla. Un privilegio para el Uruguay. Y volviendo a vos, entonces estuviste en secundaria. Cuando hablábamos de bullying. No, pero para entender un poco, para que se explique esta reacción de los, iba a decir de los muchachos, pero porque había muchachos, pero había muchachotes. Y mucho más, ¿no? En todo caso, continuaste en secundaria, más después te transformaste en profesor de profesores, claro, ¿no? Yo vuelvo a secundaria en el 85. Con la recuperación democrática. Ahí un gran amigo, Gilberto Vico, que era secretario de secundaria, profesor de historia también, de Fray Ventino también, me dijo, bueno, encontramos tu nombre. Le pregunté, decime, ¿por qué me dejaron afuera? No, porque en realidad nunca hubo una cosa estricta y yo seguí trabajando en la enseñanza privada y no estaba, nunca aparecía en una lista. ¿Cuál era el caso mío? Y dice, bueno, después me dijo, encontramos tu nombre, apareciste en una lista que dice personas a las cuales no hay que darle horas. Pero eso me dejó en una especie de agujero negro, porque como yo nunca había sido designado, no pude ser destituido. Y como no podía ser destituido, mi nombre no podía aparecer en una lista de gente que no podía dar clases. Claro, entendido. Casi un limbo que terminó siendo favorable a vos, digamos. Claro, un intersticio ahí de todo ese grupo del cual terminé sin saber bien por qué, además con otros, porque yo era una lista, no era yo el único. Natural. Como no había sido designado, no pude ser destituido. Y después... En el 85, entonces empezás a dar secundaria en los liceos. ¿En qué liceos, te acuerdas? Sí, como no, en el Liceo 26, en el 26 nocturno, me quedaba bárbaro, el 26 vespertino. Ahí en Boulevard y General Flores. Exactamente. Bueno, el Liceo Costa y Lara, que también está sometido, también atravesado por el tema del nombre, ¿no? Yo era profesor en ese liceo cuando estaba todo el lío por el tema del nombre, era una cosa permanente, pero allí tuve en el vespertino y en el nocturno, y realmente, digamos, son grupos que recuerdo con muchísimo cariño, porque realmente una gente excepcional. ¿De qué año dabas? Yo daba quinto y sexto, daba los grupos grandes, gente mayor, digamos, no niños, ¿no? Pero fíjate, vespertino era gente que a veces trabajaba en la mañana o tenía el día ocupado en otra cosa. Bueno, y el nocturno. El nocturno ni hablar, justamente. Y en el nocturno allí había gente de toda índole, gente que iba por los boletos y gente que estaba allí porque si lograba aprobarse, mejoraba en su trabajo. Entonces allí hacía un trabajo un poco, tal vez no del todo recomendable, que decir, bueno, vamos a limpiar el grupo. La gente que viene con los boletos ya tiene los boletos, no venga más. Tranquilo, no pasa nada. Exactamente. Entonces, en los primeros días les ponía le daba una clase y a continuación les metía algún trabajo permanentemente. Había que estar laburando toda la clase. Claro, los tipos empezaban a borrar. Claro. Llegaba turismo, pasado turismo, ya quedaba despejado. Bueno, con esto vamos a trabajar. Estos son los tipos que quieren realmente Mirá. Y hay casos lindísimos, ¿viste? Bueno, me encontré en el 26 de octubre con gente que había sido alumna mía en el seminario. Digo, ¿cómo estás acá? No, lo que pasa es que no la vi bien clara cuando estaba en el colegio, yo era un vago, ahora me doy cuenta. Sí. Es decir, la vida te enseña a veces cosas. Gente que lo ves, gente que trabaja, que lo ves después mejorar en su trabajo, vas yo que sé, un banco, una cosa así, el toco estaba en un cargo mucho mejor. Claro. Y eras portero, sí, pero terminé en secundaria. Al terminar el secundaria, pudo aplicar para un concurso. Exactamente, gente muy inteligente, gente muy capaz. Entonces, yo que sé, caminar por General Flores y ver una placa, fulano de tal, escribano, eso fue alumno mío. Claro. Es decir, gente que uno lo ve que labura. Ahí tengo una anécdota muy divertida porque entre mis alumnos estuvo Natalia Oreiro, que iba a ese liceo. Mirá. Justo en el año además en el cual Natalia Oreiro terminó yéndose definitivamente. Sí, Argentina, claro, que ya se fue bastante gurisa, ¿no? Bastante gurisa, fíjate, estaba en quinto de preparatorios. Y ella venía de vez en cuando, pasaba temporadas en Argentina, volvía a clase y hacía un esfuerzo muy grande por mostrar que ella se mantenía al día. Estudiaba como loca, porque se sentaba y laburaba como loca. Y al final del curso me dijo, me apartó a la salida de la clase, me dice, me pidió disculpas
etapas, porque me dijo que se iba definitivamente para Buenos Aires, no iba a dar el examen, eso era lo que quería, se sentía culpable porque no iba a dar el examen, pero que bueno, que empezaba una cosa distinta, qué sé yo, que bueno, le decía mucha suerte en pila, chileno, te va muy bien. Y qué pena, fue horrible, ¿no? Y te calculaba, más vale hubiera dado el examen, capaz que. No, son de esas, viste, esas cosas que a veces te piden consejos, decís, bueno, ¿qué hago? O toman decisiones y vos decís, qué arriesgado lo que está haciendo, pero bueno, es su vida, ¿viste? Y si se siente confianza, adelante. El liceo te espera. En todo caso, podés hacer como los que fueron alumnos en el privado y después terminaban yendo al público en el nocturno a completar. El liceo va a estar siempre ahí. ¿Y en el IPA cuándo empezaste a dar clases? Empecé por el 96, por allí quedó un hueco en un curso de tercer año. Y quiero que me cuentes algo, y es, yo soy profe, ¿no? Y dibujo en mi cabeza cómo podría ser mi carrera, la evolución y las cosas buenas que implicaría tener una carrera destacada, por decir así, ¿no? Que en todo ámbito debe haber una especie de paradigma, ¿no? Sí. Y ser profe de secundaria y pasar al IPA, mirá que lo pregunto porque no tengo idea, ¿es una implícita promoción, digamos, en la carrera? ¿Una especie de salto? A ver, te pagan un poco mejor, ¿no? Pero tenés menos horas. Es decir, vos podés tener... En tu caso, claro, hay un hueco. ¿Por qué aspirarlo? Bueno, a mí me gustaba mucho. Realmente, cuando yo era alumno del IPA, veía con admiración a mis profesores del IPA. Pensaba, yo quiero estar con eso. Yo qué sé. Guillermo Vázquez Franco, un tipo impresionante como docente. Es gran amigo, cada tanto hablamos. Claro, mirá, fue uno de los profesores que recuerdo así, coincido muy poco con 18 él. Minas, claro, ya vivía allí. Ya vivía allí. Cuando era profesor mío, pero yo lo recuerdo con mucho afecto, además lo tengo como un modelo, porque no coincidíamos en nada con él, bueno, ¿viste? Claro. Pero entonces él aceptaba que vos le plantearas y te obligaba, digamos, a poner en orden tu cabeza para plantearle tus discrepancias. Además, él te respondía absolutamente con absoluta horizontalidad, es decir, hablábamos igual, nada de venir a meter del peso. Mirá que esto es así, ¿no? No, te daba vuelta de nuevo la cabeza como una media, entonces tenías que volver a repasar todas las cosas, a ver dónde estaba el error de tu argumento. Es decir, eso nos ayudó muchísimo a mucha gente, y ahora me encuentro con gente que fue alumna de él después de la dictadura y siguió manteniendo la misma característica, ¿no? Sí. Siempre ese tipo que entrabas a clase y siempre era una sorpresa. Entonces, figuras como esa, a vos de alguna manera te generó estar ahí, ayudar a formar profesores. Yo era además profesor de prácticas, es decir, yo recibía practicantes del IPA, estudiantes del IPA que tenían que hacer su práctica en tercer año, están adscriptos a un curso, y entonces yo recibía practicantes en mis cursos, y digamos, eso ya me iba vinculando bastante con el IPA, y bueno, y ahí pude entrar como profesor de tercer año de Nacional en el 96. Bien, ¿y ahí seguiste solo IPA o seguías con secundaria? Seguí con secundaria un tiempo, después me di cuenta que en realidad me estaba complicando y no estaba haciendo las cosas bien en secundaria, entonces vamos a volcarnos al IPA y la facultad, que es a lo que estoy, y seguí con los privados unos años más, que después también, el 2010 dejé el último de los privados, dejé el seminario, tenía el San Juan Bautista. ¿Vos sos un hombre de fe? Para nada. ¿De religioso? No. ¿Y eso en el seminario, por ejemplo, nunca ofició como un obstáculo? Mirá, el seminario tuvo en esa época, el rector era Luis del Castillo, y era un individuo muy en la onda posconciliar, un cura una cabeza muy abierta. Estaba Yolo Mosca también ahí, que después estuvo entre los fundadores de Serpaz con Pérez Aguirre y etcétera. Entonces allí había un clima muy particular, donde me acuerdo que una vez el padre Tuyá, que fue cuando fue rector después del Castillo, fue a la sala de historia y nos dijo claramente, el Uruguay es una sociedad pluralista, la conversión es una crisis de fe que las personas que tienen una personalidad estable no sufren, y al colegio le interesa mucho más que los docentes de las asignaturas enseñen su asignatura que de la formación de la fe se encarga el colegio. Es decir, eso va por otro lado. Por supuesto, no se trata de que uno diga todo lo contrario de lo que dicen en la catequesis, ¿no? Pero no es su tema tampoco, ¿no? Sí. De la formación se encarga el colegio. Entonces ahí, digamos, se planteó una especie de pacto. Sí, bueno, vos enseñar de la mejor manera posible, da la mejor clase que puedas, pero en definitiva
era la misma clase que yo podía dar en el público. Entendido. Es más, muchas veces yo planteaba, siempre me daba un trabajo ahora plantear los exámenes, porque me gustaba recoger en el examen las cosas que yo había enseñado, ¿viste? Entonces armar el examen de manera, me llevaba como 2 o 3 días armar un examen para preparatorio. Pero entonces armaba el examen para preparatorio y lo ponía en todos los lugares donde yo enseñaba ese curso, en el Liceo 26 Nocturno, en el Colegio Seminario, en San Juan Bautista, los 3. También para probarme yo a ver si yo hacía. ¿Y ahora te jubilás porque ahí no lo sé tampoco, es obligación que te jubiles o es una decisión? No, podría, existe un límite institucional. Los 70 años en la Universidad de la República y en secundaria son un poco un límite. Ajá. Si yo pero quiero, estás lejos de eso. Ya tengo 70. Siempre digo, al veterano, si es flaco y tiene todo el pelo, no hay con qué darle. Siempre se le da menos edad. Y es tu caso. Bueno, puede ser. Yo cumplí 70 ahora este año que termina. Entonces, allí podía pedir prórroga en enseñanza pública, podía pedir prórroga en la universidad. Ajá. Pero también hay un momento en el cual uno rinde el otro examen en la vida, ¿no? Es decir, bueno, a ver, los que ayudaste a formar, sí, ahora, claro. Ahora quieren ocupar tu lugar. Tienen todo el derecho. Yo también quise ocupar lugar. Y ahora me sale como yo tengo 54 y vos tenés 70, yo podría ser un sobrino tuyo, ¿no? Por él, ¿no? Vos podrías ser un tío joven, un hermano joven de mi padre, ¿verdad? Entonces te pregunto, está bien, ¿y tu estabilidad económica está, digamos, salvada? Bueno, nunca podés saber qué te depara el futuro, ¿no? Pero en principio, una de las cosas que me enseñó... Vos ya digo que sos un gasolero de aquellos, no te imagino un hombre muy gastador. Nunca tuve automóvil, no me gusta ir a la playa, aprendí a vivir en Montevideo, cuando Montevideo queda vacío lo disfruto en pila. Al revés, claro. Entonces, ¿cómo te diré? Soy el tipo de persona que aprendió, digamos, a vivir con lo necesario. Y llegar a lo necesario en los años 78, 79 ya era mucho. Bueno, claro. Mantenete en ese nivel. Entonces, no sé, ¿viste? Bueno, buena vida entonces y buena decisión. Vamos a una breve pausa y al regreso me gustaría que reflexionemos algunos minutos acerca de ese artículo que escribiste y a modo solo para molestarte cuando hablamos, ayer estuvo el antropólogo Nicolás Guigún, una mesa interdisciplinaria que hicimos con Horacio Bernardo, el filósofo, y con el periodista Pedro Crivari, a propósito de las elecciones, y insistió, no es el único, ¿no? Insistió Nicolás Guigú que Cabildo Abierto es un partido de extrema derecha. Yo te pregunto, adjetivarlo como un partido de derecha me parece que a nadie debe ofender ni sorprender. No debería. Aplica el concepto extrema derecha y en todo caso, en un partido de estas características, está, digamos, corre riesgo la mirada que la gente de Cabildo Abierto tiene acerca de la institucionalidad. Bueno, lo vemos luego en la pausa, ¿sí? Uh-huh. Estamos conversando con Carlos de Masi, estamos poniendo la mañana en camino. ¿Qué hay de nuevo en Cabildo Abierto? Así se llama un artículo que publicó nuestro invitado en la diaria fin de semana. La pausa tenía que ver con eso. Y arrancás incluso el artículo como buen historiador más de 100 años atrás, ¿no? En enero de 1904. Antes, en todo caso, para no sacar la pata del lazo, si querés podés tirar la lóbole. ¿Cómo definimos a Cabildo Abierto? ¿Como un partido de derecha, de extrema derecha, de ultraderecha, de fragilidad democrática? El continuo izquierda-derecha dentro del panorama político todavía funciona para localizar, digamos, las distintas corrientes. Entonces, decir que Cabildo Abierto es un partido de derecha lo incluye dentro de lo posible dentro del campo de la política. No estamos diciendo nada extraño, ninguna cosa. En ninguna parte del mundo es extraño. En ninguna parte del mundo, bueno, acá cada tanto hay como y esto acá que no existe. El otro día vi el debate, me colgué a ver el debate de los presidenciables, bueno, jefe de gobierno de España, ¿verdad? De los que a propósito, el actual jefe de gobierno y presidente es el más veterano y tiene 40 y poco, ¿no? Sí, entonces, ahí escuchaba a Vox, ¿no? El muchacho que representa a Vox, el muchacho no despectivamente, el más joven que yo. Entonces,
loco, no, porque usted es la izquierda, no, porque usted es la derecha, no, porque nosotros la derecha, no, porque nosotros no tienen ningún problema en llamar a las cosas por su nombre. Si sos de derecha, sos de derecha. Incluso de distinguirse. Ustedes que están más allá que nosotros, ¿verdad? No hay problema. No, acá digamos, dentro de ese continuo, claramente Cabildo Abierto está a la derecha. Sí. Ahora, creo que a la derecha del Cabildo Abierto no hay nada en el sistema político uruguayo. Ajá. Entonces, eso lo ubicaría en la extrema derecha, en el extremo derecho del campo político en el Uruguay. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido creo que sí, que es así. No quiere decir que es la extrema, que no haya una derecha posible a la derecha de Cabildo Abierto. Tal vez que hay. Seguramente hay, pero en el campo político actual lo más a la derecha que tenemos es Cabildo Abierto. Cabildo Abierto luce en esta elección como la verdadera novedad, fenómeno electoral en el sentido bien básico de la definición. No existía, ahora existe y además tiene 10% de los votos, ¿verdad? Entonces desde esa perspectiva luce como novedad. No obstante, y me parece la mirada interesante que vos haces, desde una mirada histórica, bueno, hay una trazabilidad aparente, ¿no? Sí, claro. Es decir, siempre hubo un sector de derecha importante, un núcleo de derecha permanente, persistente, importante en el Uruguay, que estaba repartido más o menos en los dos partidos políticos históricamente. Los dos partidos tenían su derecha. El Partido Colorado tenía, bueno, el riverismo, el diario La Mañana, etcétera. El Partido Nacional tenía algunos sectores del herrerismo que venían, digamos, siendo la derecha desde la década del 30. Ahora, la novedad de Cabildo Abierto, digamos, es el hecho de que, bueno, la derecha tiene casa propia. Es decir, hay un partido que es propio de la derecha que reúne la derecha de los otros partidos, que antes estaban dispersas en uno y otro partido. Bueno, aunque se agrupaban según la época, más en el Partido Nacional, más en el Partido Colorado, ahora hay un partido específico que es el partido de la derecha, que a mi modo de ver tiene el electorado que es el del electorado histórico de la derecha, que es más o menos un 10%. Lo interesante es que Cabildo Abierto haya podido convocar a esos electores que antes votaban, también tenían una identidad partidaria relativa, pero la tenían, que hayan preferido, digamos, esta identidad ideológica antes que una identidad partidaria. Ajá. Y esa identidad reúne, aún advirtiendo que los partidos, incluso en los sectores, dentro de los partidos, hay matices y componentes diversos, ¿verdad? Pero podríamos decir algunas cosas. Por lo pronto, parece haber una clara incidencia de lo católico, ¿no? Es decir, su líder es un hombre de fe, es un hombre de la religión católica. El candidato a vicepresidente dijo, yo no sé si tiene esto antecedente histórico en Uruguay, es el enviado de Dios que sigue Artigas, ¿no? Que continúa Artigas. Sí. ¿Verdad? Frases que aún en las personas de mucha fe en el Uruguay, claro, yo no sé si tiene antecedentes de esa dimensión. El Uruguay desde 1918 claramente en adelante, pero ya se ve antes, la política estaba en el ámbito de lo público y la religión estaba en el ámbito de lo privado. Entonces, bueno, el caso Ferreira que comentábamos recién, Ferreira era un hombre católico practicante, pero sin embargo uno mira los discursos de Ferreira y su fe católica no aparece proclamada. Uno digamos ve que su discurso coincide con el humanitarismo católico, etcétera, pero no es que él esté diciendo los católicos, a mí me manda Dios para Ese misticismo creo que tiene más que ver con las corrientes evangélicas que están proliferando ahora. Sí, de alta incidencia desde Estados Unidos hacia abajo. Exactamente. Y en Uruguay ya hacen 2 elecciones que tienen una presencia, ¿no? Exactamente. En Uruguay están, digamos, como estaba la derecha históricamente, dispersos en todos los partidos, pero, digamos, como que el discurso místico impregna esa parte de Cabildo Abierto, y esa sería, digamos, una de las novedades, es decir, proclamar tan claramente el vínculo entre una fuerza superior y el liderazgo. Cuando la senadora, bueno, ahora ya no va a ser más senadora, nacionalista, Verónica Alonso, dijo qué destino tiene previsto Dios, todo el mundo le cayó. Sí, claro. Y sin embargo, en un mensaje que estaba muy dirigido a las iglesias evangélicas, a una platea, digamos, a ese que tenía, público, exactamente, ¿no? Pero que el solo hecho de que vinculara así como una especie que existe algo que, por ejemplo, Zorrilla de San Martín decía en sus discursos. Es interesante, yo le escuchaba a Verónica Alonso y me recordaba a Zorrilla de San Martín, tenía más vuelo lírico Zorrilla, ¿no? Pero cuando se inauguró el monumento a Artigas en la Plaza Independencia, el 28 de febrero de 1923, yo no era nacido todavía. Lejos de lo que se está diciendo por ahí. Exactamente, lo que alguno piensa. Allí Zorrilla dijo un discurso y comenzó el discurso diciendo
qué tenía Dios en su corazón cuando creó la República Oriental. Claro. Es una cosa como que estaba en la creación ya estaba pensado. El capítulo que le falta al Génesis es la creación del Uruguay. Bueno, es que recordemos que esta cosa de sentirnos pueblo elegido, eso forma parte. El éxodo, todo eso, ¿verdad? Siempre nos ha gustado a nosotros los chiquitos de este lado, ¿no? Ahora, y lo curioso es que junto a eso decimos que somos humildes y moderados, ¿no? Sí, bueno, somos tan importantes que podemos ser humildes. Claro. Y encima somos fruto de algo que estaba en el corazón de Dios, ¿no? Exactamente. No, pero para tranquilizar tu conciencia y la mía, en realidad el discurso de pueblo elegido siempre está en el nacionalismo, en todos. Claro. ¿No? Siempre, pues, digamos, el nacionalismo tiene que justificar la existencia de una diferencia y entonces tiene que darle algún toque particular a esa diferencia, tiene que darle algún cometido particular. Y entonces, digamos, eso aparece en el nacionalismo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en todos lados. Ajá. Hablando de Alemania, vos en esta recorrida histórica te situás arrancaste a comienzos del siglo pasado, como dije, pero hay como un quiebre que vos señalás en la posguerra, ¿no? Es decir, bueno, primero en la instalación de como novedad y que adquirió, digamos, abrazos intensos en toda parte del mundo, lo que podríamos llamar el eje neofascista, ¿no? Que hasta antes de la guerra hubo gente que dijo es por acá, ¿no? Sí. Es decir, el fascismo tenía fuerza en el Uruguay y es interesante porque esa fuerza fue borrada de la historia. Y muchos de los que antes eran fascistas después dejaron de serlo y olvidaron ese pasado. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Es admirable. Borradas del relato, en realidad, ¿no? Pero en realidad ocurrió. Admirable Real de Azúa, que nunca ocultó su pasado fascista, incluso lo proclamaba. No, yo fui fascista y por eso puedo decir esto, aquello y lo otro. Claro. Tenía además un archivo de fascismo maravilloso, donde estaban, mirá qué interesante, te paso este dato. El diario de la noche, es decir, el otro que se publicaba junto con la mañana era de matutino y el diario era vespertino. La mañana del diario. Exactamente. El diario publicaba una vez a la semana una página de fascismo, así, pero de fascismo. Traía artículos de Dino Grandi, de Radice, discursos de Mussolini, fotos de las obras. Estamos hablando públicas, de los años 30, 34, 35. Es decir, vos agarrabas el diario y empezabas mirando lo espantoso que estaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia con el tema de la crisis, la desocupación, espantoso, horrible, todo mal, ibas leyendo el diario y llegabas a la última página, llegabas a la Italia fascista, esto. Ahora, es por acá. Lo maravilloso es que si vos vas a la colección de diarios que hay en la Biblioteca Nacional o en el Palacio Legislativo, esas páginas han desaparecido. ¿Cómo? No existen. No están más. Y yo te digo que existen porque en una clase de la Facultad de Humanidades, 1970, hablando del tema, Juan Antonio O'Donnell, que era el profesor, mira qué privilegio tuve, ¿no? Desplegó todo ese montón de páginas arriba de la mesa. Dijo, bueno, acá están todas las páginas. Él las tenía y dijo, no son las de la Biblioteca Nacional. Esta me las dio Carlitos Real de Azúa. Sí. Que las había guardado él personalmente. De hecho, vos señalaste, cito textual, fue entonces cuando un grupo de intelectuales afines a Nardone, chicotazo, ¿no? Entre los que estaban, Albert Metol Ferrer, justo conversábamos con él hace un rato, Carlos Real de Azúa, Washington Reyes Abadí, Roberto Ares Pons, José Claudio Williman, estuvo su nieto, estuvo el otro día acá, el abogado, ¿verdad? Agregas que esos intelectuales que le habían construido un pasado del novedoso ruralismo vinculándolo con el artiguismo se sintieron decepcionados por el notorio giro derechista del movimiento y abandonaron el sector para incorporarse a la izquierda. Casi todos integraron la Unión Popular del año 62, previa a la formación del Frente Amplio y mucho de eso, ¿no? Que llegaría 10 años después, ¿no? Sí, pero interesante ese giro, digamos que Real de Azúa junto con, no integraba el mismo grupo, es decir, había un paquete fuerte con nosotros, con el grupo Metol, digamos, pero Real de Azúa estaba un poco al lado de ellos, pero juntos. Casi todos se fueron para la izquierda y generaron ese discurso, digamos, característico de la historiografía del siglo de los décadas del 60, donde se le da ese giro social y económico al pensamiento artiguista, que en ese momento no lo tenía. Esto es un poco el que lo fundamenta, la idea de la patria grande, la idea de que en realidad las fronteras políticas son posteriores a la revolución y no estaban en el orden del mundo, etcétera, etcétera. Un discurso que, por ejemplo, Vivian Trías promovía mucho desde la izquierda, que estaba muy próximo también a todos estos
todos estos intelectuales. Y los historiadores marxistas como Lucía Sala de Turón. Bueno, Lucía Sala y etcétera, como que montan su discurso sobre ese, es decir, la idea de un Artigas que no proponía la formación de un Uruguay tal como existió, es una idea que coincidía con esa tendencia poco nacionalista que tiene en general el marxismo, tiene más que ver con, digamos, con ese rechazo a la idea de que las fronteras y los países aparecen predeterminados desde la fundación, desde el descubrimiento, y allí sobre eso montaron, digamos, su investigación. Ajá. No la proclaman, pero no la rechazan, así como que forma parte del contexto. Y cuando hablamos de cabildo abierto, hablamos de un partido, es decir, ¿qué tanto se puede hablar de cabildo abierto sin pensar en Manini Ríos y digamos, sus hilos históricos, ¿verdad? De una familia muy importante en la historia del Uruguay. Allí hay dos vueltas, es decir, los Manini Ríos en sí, digamos, fíjate que Pedro Manini Ríos fue ministro de Hacienda de Terra después del golpe de Estado. Carlos Manini Ríos fue ministro del Interior de Sanguinetti en su primera presidencia. Es decir, uno va viendo la actuación política de los Manini a lo largo del tiempo y, digamos, no se resume a esto para nada. Manini y Ríos vienen a ser un poco como los fundadores de la derecha en el Uruguay. Es decir, la derecha y la izquierda, creo yo, es un eje que aparece en los años 30. Hasta los años 30, digamos, es muy difícil localizar derecha e izquierda en el Uruguay. Hay un pensamiento conservador del Uruguay de derecha que no solo rechaza ese concepto, sino que además lo minimiza diciendo que es eurocéntrico, como que no nos pertenece, como que nuestras lógicas son distintas, sí, ¿verdad? Insiste mucho, incluso por gente joven, ¿no? Sí, a ver, acá existían, digamos, cuando Valle y Ordóñez empieza todo ese programa reformista, allí aparece un sector que se opone a eso, que se identifican a sí mismos como las clases conservadoras. Las clases conservadoras promueven la fundación de la Federación Rural, se enfrentan a todas las iniciativas sociales y económicas. Sí, habla por ahí de Bordaberry, ¿verdad? Ahí está. Allí aparece, Bordaberry, el abuelo de Pedro, ¿no? Ahí está, el abuelo de Pedro, exactamente. Allí ese grupo como que se va configurando y en los años 30 aparece propiamente la identificación derecha para esos grupos, izquierda para los otros, que todavía no se manejaba en el lenguaje político. Eso viene del parlamentarismo francés. Es decir, derecha e izquierda viene allá del parlamentarismo. De dónde se ubicaban, ¿verdad? Exactamente. Ahora, allí se configura una derecha, digamos, fuerte, que se proclama derecha, que se jacta de serlo, pues adhiere al fascismo, etcétera, etcétera. Pero después de la guerra, alejate del fascismo, que el fascismo quema. Entonces, claro. Allí desaparecen las páginas. Del mismo modo que desaparecen las páginas. Exactamente, desaparecen los libros de la Biblioteca Nacional, desaparecen... Algo así como de eso no se habla, ¿no? Exactamente, no, yo no fui, era un hermano mío que no éramos nosotros. Sí. Y entonces allí es donde aparece ese rechazo de la derecha identificarse como tal. Es decir, la derecha, o sea que el rastro hay que encontrarlo ahí. Yo creo que sí, el rastro arranca de ahí, digamos, de esa caída de la derecha post-guerra, de esa hecatombe del fascismo, que lleva a que decir, bueno, el fascismo es mala palabra. Incluso fascista en la década del 30 era un adjetivo, después se transformó en un insulto. Claro. No es un adjetivo neutro. Sí. Entonces, allí, digamos, como que la izquierda, todo el mundo era de izquierda. Hasta el diario El País hablaba de la pseudo izquierda cuando hablaba del Partido Comunista. Una cosa rara, ¿cuál es la verdadera izquierda? Claro, sí. Es muy raro. Claro. Pero, digamos, el discurso de derecha comienza a reaparecer con el ruralismo y sobre todo con el ruralismo en el poder. No con el ruralismo cuando está haciendo campaña, años 50. Ya casi para terminar, por hoy, lo siento mucho además, ¿sabés? No querés que te dé un curso. Es que me anoté y me dijeron que ya no das clase. Tengo esa cuarta. Te avivaste tarde. Pará. Decir derecha es de algún modo arrimarnos a cierta frágil vocación democrática, republicana, de competencia electoral libre, que es... Porque yo creo que también hay confusiones en ese aspecto, ¿no es cierto? La derecha y la izquierda en sus extremos no tienen mucho respeto ni por la competencia electoral ni por nada por el estilo. Exacto. Ninguna de las dos. Sí, claro. Ahora, en el Uruguay tenemos historia de golpes de Estado de derecha, pero no de izquierda. Es verdad también. Entonces, decir que hay una amenaza de golpe por la izquierda es un recurso retórico muy usado, pero es curioso porque eso no tiene comprobación histórica. El otro sí. El otro sí. Y más de una vez. Ahí está.
Ahora, también en el lenguaje de la Guerra Fría, en los años 50-60, la derecha se identificó como demócrata y la izquierda identificó a la izquierda con el comunismo. Claro. Entonces, el socialismo real, de pronto, todo aquello. Entonces, demócrata era todo aquel que era anticomunista. Entonces, por ejemplo, Pinochet podía ser un gran demócrata, las dictaduras militares del sur eran demócratas, en cambio, cualquier liberal era pasado por comunista. Allí hubo un corte muy fuerte. Tanto que, claro, esto genera alguna confusión incluso después, porque vos mirás, después de los años 80, discursos pronunciados en los 60, y claro, el que habla exalta la democracia y critica al comunismo, pero en realidad, digamos, lo lees en el lenguaje actual y parece un gran demócrata. Lo ubicás en el contexto de los 60 y es un tipo de extrema derecha. Bien. Entonces, para terminar, por hoy, veo que en muchos discursos, incluso de analistas y de hombres vinculados hombres y mujeres vinculados a la comunicación, se insiste que el Frente Amplio, de acuerdo a la última elección, ha quedado, incluso uso la palabra textual, escorado hacia la izquierda. Lo que luce como muy probable, teniendo en cuenta en la interna del Frente Amplio quienes han obtenido más bancas y más votos y por ende más bancas. ¿Estamos? Sí. Lo curioso es que no se diga con tanto énfasis que el arco del opositor ha escorado hacia la derecha. Sí. Eso también parece muy obvio, ¿no? Sí, parece, pero es muy claro en la medida en que uno piensa, bueno, hay un sector que es claramente de derecha, como Cabildo Abierto, hay un discurso de derecha dentro de los partidos tradicionales, el discurso de la reforma de vivir sin miedo. Vivir sin miedo es lo más anti-wilsonista que puede haber. No me imagino eso, pero sin embargo es un discurso curiosamente llevado a cabo por los que justamente se proclamaban continuadores del wilsonismo. Es decir, es muy claro que, digamos, es muy difícil encontrar hoy en día wilsonismo en el Partido Nacional, pero, digamos, eso es también un vuelco hacia la derecha. El Partido Colorado, digamos, Sanguinetti termina diciendo, no, yo quiero apoyo esa reforma. Entonces, digamos, como que también ahí hay sectores de derecha todavía dentro de cada partido y con un peso muy fuerte de Cabildo Abierto. Es decir, Cabildo Abierto tiene el 10%. La suma de blancos más colorados no supera la cantidad de votos del Frente Amplio. Por lo tanto, Cabildo Abierto es un socio necesario en cualquier coalición. Y bueno, tiene la sartén por el mango. Es decir, a eso necesariamente vuelca hacia la derecha cualquier otra cosa. Y a mí me sorprende, te voy a decir un poco eso que comentabas, porque reproduce un poco la situación de la Europa de los años 20-30, donde los sectores liberales y etcétera parecía que encontraban en el fascismo un aliado contra el comunismo, y al final el fascismo se los terminó comiendo. Se los devoró. No tienen como la experiencia la histórica, digamos, de decir, bueno, cuidado, que este es el enemigo. En todo caso, para terminar, este fenómeno en Uruguay no es de Uruguay. Este fenómeno, digamos, es de todo el occidente, bueno, viene de Brasil, lo ves en España, claro. Comentábamos hace un ratito, y todo eso muestra hasta qué punto, digamos, hay como una tendencia a la derechización, como se dio en los años 30. Hacemos punto acá, y si nos acordamos, seguimos con punto y aparte, más temprano que tarde. Gracias, querido Carlos. De verdad, muchas gracias, loco. Un gusto. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.